Bienvenidos al podcast Místicos Clásicos para Místicos del siglo XXI. Este es un podcast que busca acercar al cristiano de nuestra época la sabiduría contemplativa acumulada en 20 siglos de historia. En los diversos episodios nos internaremos en obras místicas que enseñan el modo como el seguidor de Cristo promedio puede acceder a la experiencia directa de Dios. Aquí comentaremos textos de santas, monjes, fundadoras, cristianos anónimos, hombres y mujeres que buscaron a Dios y recorrieron el camino ascético y místico. Bienvenidos todos y todas. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un libro súper interesante llamado Libro de las Divinas Revelaciones. Su autora, una mujer que vivió entre los siglos XIV y XV, llamada Juliana de Norwich. ¿Quién fue esta mujer? De ella se sabe bastante poco. Lo que sabemos es que pasó a la historia con este libro por ser el primero que se escribe en lengua inglesa y tiene ese honor una mujer, y en este caso una mística. Juliana vivió toda su vida en la ciudad inglesa de Norwich y escribió sobre 16 visiones místicas que recibió en el año de 1373, cuando tenía poco más de 30 años. Lo que sabemos de esto es lo siguiente. Mientras estaba gravemente enferma y creía estar en su lecho de muerte, las visiones se le fueron apareciendo durante un periodo de varias horas durante la noche, con una revelación final que se produjo la noche siguiente. Después de recuperarse por completo de esta enfermedad, escribió un relato de cada visión, produciendo un manuscrito que ahora se conoce como el texto breve. Después, fue explicando lo escrito en ese escrito breve durante un periodo de varias décadas, mientras vivía como ermitaña en una celda adjunta a la iglesia de San Julián en el mismo pueblo de Norwich. El resultado es una versión mucho más extensa del primer escrito que ahora se le conoce como el texto largo. Escribió sin rodeos, en un inglés sencillo. ¿Qué más podemos saber sobre Juliana de Norwich, esta mística de la que estamos hablando? En el texto, Juliana dice ser iletrada, pero muy pronto se sabe con claridad que esto es ficción, porque Juliana muestra un gran dominio del lenguaje y de las figuras retóricas. Su inglés, a pesar de que es sencillo, es un inglés bastante bien formado, bien informado. En su obra se advierte, por ejemplo, el dominio de la Biblia, así como el conocimiento de la patrística. Es muy fácil encontrar influencia de un autor muy famoso llamado el Pseudo Dionisio, de otro autor llamado Guillermo de Saint-Thierry y de algunas otras obras literarias de su época. No es de descartar, dada la localización de Norwich y el momento histórico, la influencia de la mística renano-flamenca. Eckhart, el maestro Eckhart, había sido condenado unos años antes, pero su influencia no disminuyó y su enseñanza pervivía a través de sus discípulos, especialmente dos místicos también muy famosos llamados Tauler y Suso. En aquella época las fronteras eran fluctuantes, había continuos cambios políticos y culturales, peregrinaciones, migraciones, y se producía un fluido intercambio cultural y religioso. En el siglo XIV, Norwich era una ciudad grande, de hecho era la segunda del reino, llena de iglesias y órdenes religiosas. Benedictinos, dominicos, carmelitas, franciscanos y agustinos convivían unos junto a otros. Por ejemplo, contaba también con una comunidad de beguinas. Las beguinas, para quien no sepa quiénes eran una especie de mujeres consagradas a Dios que ahora se han ido retomando como ejemplo de una especie de feminismo adelantado a su época. Eran mujeres que les interesaba la cultura, eran mujeres religiosas, eran maestras, se mantenían de sus propios medios y vivían en comunidad. Por eso digo que como una especie de religiosas. Sin embargo, no hacían votos, se mantenían siempre laicas y fueron ganando mucha influencia en las sociedades en las que vivían. Y como siempre, hubo un movimiento en contra de ellas y la iglesia terminó suprimiendo todas las comunidades de beguinas. Algún otro día hablaremos de este interesante experimento de las laicas de estos siglos, ¿no? En la Edad Media. Pero continuando con nuestro libro y esta mujer de la que estamos hablando, Juliana de Norwich, sigo con la descripción en la que estaba de la ciudad en la que vivía,
Entonces, también es probable que había una comunidad de beguinas en Norwich y también había un número considerable de ascetas y ermitaños que vivían en los alrededores. Contaba también con mucha cultura, arte, música y literatura. Se le conocía como la ciudad de las iglesias, con cerca de 200 dentro de sus murallas, una gran actividad comercial, era importante por su industria textil, tenía relaciones con otras regiones como Flandes, Alemania. Libros y el pensamiento se difunden, se copian, se leen en castillos y monasterios, donde se guardan y se comentan. Por todo esto, no es de extrañar que en una atmósfera religiosa se tenga noticia de las místicas y visionarias de la época. Por ejemplo, de las beguinas que ya eran perseguidas, o de las místicas que empiezan a ser conocidas como Ángela de Foligno, Catalina de Siena o Brígida de Suecia. Esta última célebre por sus visiones y cuyo proceso de canonización se inició en tiempos de Juliana. Esa atmósfera podría explicar también la de otra manera, que podría ser de otra manera inexplicable, influencia de Raimundo Lulio, porque es muy clara la influencia de Lulio en la obra de Juliana. Raimundo Lulio escribió este libro del que ya hablamos en este podcast, el libro del amigo y del amado, un libro precioso que se ve reflejado también en la obra de Juliana. Algunos de esos párrafos de Raimundo Lulio mantienen una semejanza tan estrecha con la obra de aquel que no se puede hablar de mera coincidencia, sino que es muy probable que ella los sabía de memoria o probablemente los copió. Ahora, ¿qué podemos decir de la teología de este libro? ¿Qué refleja este escrito tan bello? Juliana vivió en una época muy agitada y sin embargo la teología de Juliana es de corte optimista. Por ejemplo, habla mucho del amor de Dios en términos de alegría y compasión y no de ley o deber. Para Juliana, el sufrimiento no es un castigo infligido por Dios, sino una herramienta que Él utiliza para traernos hacia Él. Este concepto es muy diferente de la opinión predominante de su época. Por ejemplo, había desastres como la peste negra que acababa de pasar unos años antes y mucha gente lo leía como un merecido castigo divino por los pecados de los hombres y mujeres de esa época. Juliana creía que más allá de la existencia del infierno, había un misterio mayor que es el amor de Dios. Pese a que sus opiniones eran singulares en su tiempo, las autoridades eclesiásticas no la criticaron, sino que la admiraban y en mucho esto se debía a que Juliana se mantuvo como una ermitaña durante todo el tiempo de su vida, ¿no? Otro aspecto muy significativo y original en su doctrina es el tratamiento que da a la Santísima Trinidad, en la cual compara a Jesús con una madre sabia, amante y misericordiosa. Del mismo modo, enlaza a Dios con la maternidad en términos de engendrador de la naturaleza. Juliana, al igual que otros grandes místicos, usó tanto términos femeninos como masculinos para referirse a Dios y convierte este concepto en el centro de su teología. Quizá la cita por la que más se le recuerda es esta: todo irá bien, y todo irá bien, y toda clase de cosas irán bien. Su deseo se había cumplido en la experiencia del dolor y el sufrimiento, su enfermedad, con la percepción de los límites de la vida, y ahí se liberó del miedo que tenía a la muerte y a la enfermedad gracias a la revelación que recibió durante su visión, que era básicamente el resumen no obstante el pecado, no obstante el dolor y el sufrimiento del mundo, todo acabará bien. Juliana partió de la visión dolorista de la pasión de Cristo para terminar descubriendo que hay escondido en Dios un elevado y maravilloso misterio. Esa es la gran lección aprendida, el misterio del amor infinito, inabarcable, que nada descuida y en todo está presente. Pero permanece la gran pregunta: ¿cómo compaginar el sufrimiento atroz, la violencia, la muerte, con ese amor infinito que se le revelaba a Juliana? Se considera que, como habitante de Europa occidental en su época, Juliana era una mujer católica. No obstante, algunos estudiosos más actuales la consideran en ciertos aspectos precursora o cercana a algunas ideas de Martín Lutero y la Reforma, lo cual magnifica su figura en dos confesiones distintas. La Iglesia Católica la venera como beata, pero también se le admira en muchas iglesias de la Reforma luterana. Por ejemplo, el líder evangélico Tozer, en uno de sus sermones habló de ella diciendo: ella vivió 200 años antes que Martín Lutero y sin embargo en su espíritu era protestante. En su pequeño libro dice que en una ocasión estaba orando, y ya se sabe que en esa época se rezaba con todo tipo de instrumentos para ayudarse,
y ella dice que el Señor se le apareció y le dijo: no tienes que tener todas estas cosas para orar. Todo lo que Dios quiere y espera de ti es que creas en Él y lo ames con todo tu corazón. Sin embargo, la Iglesia la reconoce como beata. No ha sido canonizada porque su proceso pues ha quedado, digamos, rezagado entre tantas y tantas personas que la Iglesia ha canonizado. Sin embargo, sabemos que era muy devota de la Virgen Santísima y leía, como acabamos de decir, libros de la tradición católica de santos y santas, por lo que no se duda nunca de su pertenencia a la Iglesia. La obra de Juliana se ha hecho muy popular entre las feministas cristianas, especialmente de habla inglesa, debido a su concepto de lo femenino asociado a la divinidad. Voy a leer algunos pasajes de su obra, que es lo más interesante, porque es muy bonito lo que ella propone. Por ejemplo, voy a leer 5 y después voy a leer todo el capítulo 1 de su libro, ¿no? El primero: porque somos tan amados por Dios que ni siquiera podemos comprenderlo. Ningún ser creado podrá saber jamás cuánto y con qué dulzura y ternura Dios le ama. Es solo con la ayuda de su gracia que podemos perseverar en la contemplación espiritual con infinito asombro por su alto, incomparable e inconmensurable amor que nuestro Señor en su bondad nos tiene. Segundo, Jesús no dijo: nunca tendrás un pasaje difícil, nunca estarás sobrecargado, nunca te sentirás incómodo. Pero sí dijo: nunca serás vencido. Tercero, ore, aunque no sienta nada, no vea nada. Porque cuando estás seco, vacío, enfermo o débil, en ese momento tu oración es más agradable a Dios, aunque encuentres poco gozo en ella. Esto es cierto para toda oración de fe. 4. Necesitamos caer y debemos ser conscientes de ello, porque si no cayéramos, no sabríamos cuán débiles y miserables somos de nosotros mismos, ni conoceríamos tan plenamente el maravilloso amor de nuestro Hacedor. 5. Debemos regocijarnos grandemente de que Dios more en nuestra alma, y más debemos regocijarnos de que nuestra alma more en Dios. Nuestra alma ha sido creada para ser la morada de Dios, y la morada de nuestras almas es Dios, que es increado. Es un gran entendimiento ver y saber interiormente que Dios, quien es nuestro Creador, habita en nuestra alma, y es un entendimiento mucho mayor ver y conocer interiormente que nuestra alma, que es creada, mora en Dios en sustancia, de cuya sustancia, aunque Dios, somos lo que somos. Y por último, voy a leer el capítulo 1 del librito de las Divinas Revelaciones. Y dice, no es muy largo, obviamente no es una frase, pero no es demasiado largo. Dice así: aquí comienza el capítulo 1. Esta es una revelación de amor que Jesucristo, nuestra dicha eterna, hizo en 16 visiones, la primera de las cuales es acerca de su preciosa coronación de espinas. En ella estaba incluida y precisada la Trinidad bendita, con la encarnación y la unión entre Dios y el alma humana, y muchas hermosas revelaciones y enseñanzas de la sabiduría y el amor infinitos, en las que todas las revelaciones que siguen encuentran su fundamento y su unidad. La segunda es acerca de la decoloración de su rostro, signo de su preciosa pasión. La tercera es que nuestro Señor Todopoderoso, toda sabiduría y todo amor, así como en verdad ha creado todo lo que es, así, en verdad, hace y lleva a cabo todas las cosas que se hacen. La cuarta es acerca de la flagelación de su delicado cuerpo, con el abundante derramamiento de su preciosa sangre. La quinta es que el demonio es vencido por la preciosa pasión de Cristo. La sexta es acerca del agradecimiento glorioso con el que nuestro Señor Dios recompensa a todos sus bienaventurados servidores en el cielo. La séptima es acerca de las frecuentes experiencias de dicha e infortunio. La experiencia de dicha es ser tocado e iluminado por la gracia con la certeza de una alegría eterna. La experiencia de infortunio aparece como tentación por el peso y la fatiga de nuestra vida mortal. Esta revelación nos procura la comprensión espiritual de que estamos protegidos en el amor por la bondad de Dios tanto en la dicha como en el infortunio. La octava es acerca de los últimos sufrimientos de Cristo y de su muerte cruel. La novena es acerca del deleite de la Santísima Trinidad en la cruel pasión de Cristo, en su dolorosa muerte y de cómo Él desea que la alegría y el deleite
sea nuestro consuelo y nuestra felicidad, que es Él mismo, hasta que lleguemos a la gloria del cielo. La 10ª nos cuenta cómo nuestro Señor Jesús muestra su corazón partido en dos por amor. La 11ª es una elevada revelación espiritual referente a su querida madre. La 12ª es que nuestro Señor es la vida suprema. La 13ª es que nuestro Señor Dios quiere que dirijamos una mirada atenta a todo lo que Él ha realizado en la muy noble obra de crear todas las cosas, y trata de la excelencia de la creación del hombre, que es la más elevada de todas sus obras. Trata también del alto precio que ha pagado por el pecado del hombre, trocando toda nuestra culpa en honor eterno. Aquí Él dice: mira y ve, pues por el mismo poder, sabiduría y bondad con que he hecho todas las cosas, por el mismo poder, sabiduría y bondad, convertiré en bien todo lo que no está bien, y tú lo verás. Es su deseo que nos mantengamos en la fe y en la verdad de la Santa Iglesia, sin querer conocer sus misterios, excepto en lo que nos corresponde saber en esta vida. La 14ª es que nuestro Señor Dios es el fundamento de nuestra súplica. Se ven aquí dos hermosas cualidades. Una es la rectitud en la oración, la otra es la confianza verdadera, y Él desea que las dos sean igualmente generosas. Así nuestra oración le es agradable y Él en su bondad la cumple. La 15ª revelación es que súbitamente seremos liberados de todo nuestro infortunio y de todo nuestro dolor, y Él en su bondad nos elevará al cielo, donde tendremos como recompensa a nuestro Señor Jesús, que nos llenará de alegría y bienaventuranza. La 16ª revelación es que la Santísima Trinidad, nuestra Creadora, habita eternamente en nuestra alma en Cristo Jesús nuestro Salvador, que reina y gobierna todas las cosas poderosa y sabiamente, salvándonos y guardándonos en el amor, y que el enemigo no nos vencerá. Pues esta es una probadita de este bellísimo texto de Juliana de Norwich, la beata o la santa que habla del amor infinito de Dios y de la esperanza de que todo problema que pasemos va a ser superado por el amor y la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros. Pues qué mensaje más bello para esta época en la que muchos han perdido la esperanza. A mí me parece que Juliana es muy pertinente escucharla, leerla y cultivar lo que ella nos propone como consejos. Pues espero que les guste, espero que algún día puedan buscar este libro. También lo pueden encontrar libre y gratis en cualquier buscador, búsquenlo en Google y aparecerá ahí. Se llama Libro de las Divinas Revelaciones de Juliana de Norwich. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre les pido que puedan recomendar este podcast a otras personas, lo promuevan en redes sociales, porque mi único objetivo es llegar a mucha gente para que se acerque más a Dios a través de todas estas obras místicas. Muchas bendiciones y nos veremos en el siguiente episodio. Gracias.